Estamos enlazados con la sala Héroes de la Democracia. Ahí se encuentra un equipo de Congreso Televisión y nuestro compañero Mario Brais, quien nos va a brindar mayor información sobre los alcances de esta proyectada conferencia de prensa que va a ofrecer el titular del Parlamento. Adelante, Mario. Muchas gracias, Elsa, por el pase. Entonces se va a dar la conferencia luego de esta reunión de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, y el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quienes van a referirse a la agenda legislativa y fecha de coordinación de la sesión de investidura. La reunión de la presidenta del Consejo de Ministros, la ministra Mercedes Arauz, y no queremos empezar esta conferencia de prensa agradeciéndole su espera, lamentando en primer lugar a nombre del Congreso de la República, ahorita lo va a hacer la presidenta del Consejo de Ministros, los hechos ocurridos y el terremoto ocurrido en nuestro hermano país de México, los 119 muertos, lo cual obviamente afecta a todo el continente y hace también una llamada de atención nuevamente a nuestro país en la situación en la que nos encontramos frente a una posible situación similar a nuestro país y al Congreso, a este edificio en general. Lo hemos estado conversando también con la presidenta del Consejo de Ministros, pero fundamentalmente nuestra solidaridad con nuestros hermanos de México, y creo que también lo va a hacer la presidenta del Consejo de Ministros. Ciertamente, y muchísimas gracias, presidente Luis Galarreta, presidente del Congreso. La verdad que nos toca nuestros corazones, porque nosotros hemos vivido muy de cerca lo que son temblores, terremotos de esta magnitud, y sabemos que un desastre natural de esta naturaleza afecta la vida profundamente de las personas, y las pérdidas humanas como las que estamos viendo, hasta ahora hay reportados 119 personas fallecidas, nos conmueven y expresamos nuestras mayor condolencias por parte del Ejecutivo. Ya de hecho, el ministro de Defensa se está contactando con el ministro de Defensa y lo que es la Defensa Civil de México para ofrecer toda la colaboración de nuestra parte. Yo también ya le he enviado una comunicación al ministro Videgaray, el ministro de Relaciones Exteriores, porque es amigo personal mío y la verdad estoy muy conmovida por lo que ha sucedido, como digo, porque he estado viviendo ahí hasta hace pocos años, entonces comprenderán que hay personas cercanas que se han visto afectadas. De nuestro lado, toda la voluntad de trabajar, y en particular con el Congreso, estamos viendo el tema que hacia el Bicentenario tenemos que tener la certeza de que los congresistas y todos los que participamos de la actividad congresal, ustedes, señores periodistas, tienen que estar protegidos, y así que el tema de la preparación para tener habilitaciones donde se pueda sesionar, donde se pueda hacer el trabajo congresal, se pueda realizar justamente para el año 2021. Y aquí hay un acuerdo de trabajo conjunto con miras al Bicentenario para poder tener una sede que sea la más adecuada, y esta puede ser usada de una manera más que histórica y monumental, ¿no? Y protegerla, pero que no afecte la calidad ni a la calidad de vida de los que participamos de este mundo, ni que esto se convierta en un riesgo para los ciudadanos que participan y comparten. Esto es un acuerdo que ya estamos conversando y vamos a trabajar conjuntamente Legislativo y el Ejecutivo. Muchas gracias, presidenta. Y mientras tanto, vamos a ser muy rigurosos en las observaciones que tenemos, por ejemplo, en el tercer piso. Hay oficinas que no deberían estar, así que vamos a trabajarlo con calma en su momento. Y creo que conversábamos también, viene un simulacro nacional. Ustedes como medio de comunicación que transmiten mucho esto para que la ciudadanía participe, a veces sería bueno que los simulacros sean de verdad, ¿no? Porque a veces uno ve que ya está puesta la ambulancia, ya está puesto todo está organizado, y hay que hacer simulacros de verdad. Creo que es importante que la ciudadanía se prepare con simulacros reales y no a veces muy organizados de tal forma que todo sale perfecto, pero a la hora de la situación va a ser un poco complicado. Muy bien lo ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, estamos viendo la posibilidad de al 2021 tener una sede distinta, donde están ustedes trabajando, cubriendo el pleno. Es una forma de salida muy complicada, todo eso lo queremos ver porque acá hay familias, hay personas trabajando, y sobre todo por nuestra ciudadanía, que ojalá que participe este simulacro nacional. Dicho esto, quiero saludar nuevamente a la presidenta del Consejo de Ministros, la ministra Mercedes Arauz. Hemos tenido una reunión, un diálogo muy fructífero, hemos intercambiado opiniones desde incluso lo que ha quedado pendiente,
Ya se ha cerrado un capítulo, como se ha dicho, tanto desde el Congreso como del Ejecutivo como el Congreso, y este es un capítulo nuevo donde tanto ambos poderes vamos a estar o vamos a continuar en permanente coordinación, en permanente diálogo, en ver la agenda legislativa que ya está avanzada y que ya están las propuestas que había enviado el Ejecutivo. Desde el punto de vista del Congreso, le señalaba a la Presidenta del Consejo de Ministros que vamos a hacer un seguimiento a los proyectos que están pendientes todavía por aprobar en comisiones. Hay algunos proyectos que todavía no han sido aprobados y que tienen que llegar al Pleno del Congreso, y también por el lado del Ejecutivo de hacer un seguimiento a los pedidos que los parlamentarios han hecho para, digamos, pedidos de información que también son importantes que los señores congresistas tengan en cuenta. También hemos conversado para la fecha de la presentación del gabinete en su conjunto. Hemos coincidido en que la fecha sea el jueves 12 de octubre, la fecha donde se presentará el gabinete, donde vamos a ver los tiempos para la presentación, para el debate, y ese será el día en el que la representación nacional tomará conocimiento de las diversas propuestas, de algunas que hemos estado conversando, pero dejando constancia que el permanente diálogo, la coordinación, a veces no coincidiremos en todo, así es la democracia, pero el diálogo, la coordinación y el mismo debate hará posible que ambos poderes podamos trabajar juntos por el bienestar de nuestros ciudadanos y por sacar los objetivos nacionales adelante, porque a veces pueden haber temas de carácter particular, pero hay objetivos nacionales donde no hay mayor discusión, y en esos objetivos nacionales ambos poderes estamos claramente en la misma línea. Así que voy a darle el uso de la palabra también a la Presidenta del Consejo de Ministros para que pueda dar algunos alcances al respecto. Sí, muchísimas gracias, Luis. Realmente muy agradecida porque he escuchado las voces de muchos parlamentarios apoyando el nuevo gabinete. El nuevo gabinete que viene con mucha apertura para dialogar. Creo que es bien importante señalar que el peruano ha elegido a dos fuerzas importantes para que podamos coordinar y trabajar juntos por el bien del peruano, el peruano de a pie. Nos ha puesto en posiciones diferentes, pero nos pone justamente ante la obligación de dialogar y encontrar donde es posible los consensos. Las discrepancias son totalmente válidas y aceptadas, porque justamente cuando hay discrepancias es que podemos descubrir una tercera opción que nos pueden ayudar a hacer algo mucho más potente de lo que fueron nuestras iniciativas, sean por el lado del legislativo o por el lado del ejecutivo. Y de repente encontrar un espacio, encontramos mejoras importantes. La experiencia parlamentaria me ha permitido ver eso. Cuando han venido iniciativas del ejecutivo y en el legislativo las hemos enriquecido. Y eso ha sido a través del debate. Y un debate que es siempre alturado lleva a la mejora de la legislación, que es para el bien del pueblo. Entonces, esta agenda legislativa en la cual vamos a cooperar, estoy seguro que dándole los tiempos, trabajándolo y analizándola seriamente, va a enriquecerse de esos debates. Y eso es parte del trabajo parlamentario. De la misma manera, a nosotros como Ejecutivo nos interesa conocer las iniciativas parlamentarias, que también son importantes, evaluarlas y también enriquecerlas con la mirada del Ejecutivo. Por eso la premura de dar respuesta oportunamente a los cuestionamientos que nos envían tanto los parlamentarios como las comisiones, ¿no?, que nos piden los informes respectivos, y creo que debemos atenderlos adecuadamente y a tiempo para cumplir con este espacio de enriquecer el debate sobre propuestas legislativas. Sin más, yo digo que esta corresponsabilidad que tenemos nos va a llevar a tener frutos que nos permitan hacer posible que la gente tenga más bienestar, que la gente sienta que crece la economía y que eso se produce la generación de más empleo, que tengamos más inversiones, como por ejemplo las inversiones relacionadas con el tema de los desastres naturales, y estas inversiones recuperen la calidad de vida de las poblaciones que han sido afectadas, que tengamos un esfuerzo coordinado de mejorar aquellas cosas que hagan que no tengamos más corrupción. De eso hemos conversado también un buen rato, y vamos a coordinar también a través de este ejercicio de diálogo Congreso-Ejecutivo cómo podemos encontrar salidas cada vez mejores para que la corrupción no invada los espacios públicos, que creo que es algo muy importante y en los cuales tenemos la misma mirada legislativo y ejecutivo. Entonces, creo que este nuevo momento, un momento donde ya pasamos
un momento difícil, pero vamos a un momento nuevo. Hemos pasado la página y avanzamos hacia la búsqueda de los consensos que el Perú requiere para hacer que el ciudadano a pie sienta que la representación política que ha elegido, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, está trabajando para ellos. Somos sus servidores y lo haremos de esa manera. Muchísimas gracias. Hay un tema adicional que hemos conversado también con la Presidenta del Consejo de Ministros, porque como ustedes entenderán, yo como Presidente del Congreso, y además esa es la función del diálogo, de la coordinación, de la predisposición, pero finalmente quienes van a tomar las decisiones son los parlamentarios, y la Presidenta del Consejo de Ministros me ha dicho que va a tener reuniones con son 7 bancadas, obviamente hay una que es la bancada de gobierno, pero con las demás 6 bancadas, porque la facilitación que se hace desde la Presidencia del Congreso hacia las comisiones, hacia los grupos parlamentarios, termina materializándose con las decisiones para cada proyecto o para cada propuesta que envíe el Ejecutivo, con las decisiones que tome obviamente cada una de las bancadas, pero creo que ese trabajo Meche Arauz lo va a saber hacer muy bien en las reuniones que tenga con las demás bancadas, o con las bancadas, mejor dicho, con las 6 bancadas que no son de gobierno, para también transmitirle un poco las propuestas que ha llevado. Si alguna inquietud. En primer lugar, consultarle. Buenas tardes, gracias. En primer lugar, consultarle, ministra, si ya se tiene planteada la fecha de las reuniones con las bancadas, ¿no? La principal, en realidad la de Fuerza Popular, de repente ya se ha conversado en esta reunión. Y en un segundo tema, ¿de qué forma se podría, usted ha hecho ha lamentado la situación de México, cómo así se está coordinando, cuál va a ser la ayuda del Perú para la situación de México? Bueno, en el tema de México tenemos que poner al ministro de Defensa en contacto con las autoridades mexicanas para ver cuáles son sus demandas y requerimientos. Entonces no podemos adelantar el mecanismo, la opinión, pero la disposición del gobierno peruano está ahí ya establecida para colaborar con México. Efectivamente, ante la emergencia, ellos, de todas maneras, tenemos que ser muy agradecidos, nos ayudaron muchísimo también en los momentos de los desastres naturales que vivimos en el verano pasado. Entonces, eso va a suceder. En el otro caso, sí, hemos hoy día empezado una reunión con mi bancada, apenas terminé la reunión de Consejo de Ministros y de inmediato hemos venido a conversar con el presidente del Congreso, en el cual una buena parte de la conversación me acompañó la bancada también para articular algunas de las coordinaciones que hay que hacer con los voceros en particular, ¿no? Porque el tema de la coordinación de voceros la lidera el presidente del Congreso. Entonces esa conversación también se ha dado. Pero vamos a solicitar a todas las bancadas que nos permitan acercarnos y visitarlos para conversar sobre la agenda que vamos a tener, porque el día 12 del mes de octubre haríamos la presentación ante el Congreso para recibir en ese momento la investidura, ¿no?, de este gabinete. Hubiéramos querido adelantarlo, lo habíamos conversado con Lucho antes, pero nos vamos a cruzar con los partidos de fútbol, así que no queremos interrumpirlos y que puedan ustedes también disfrutar de los partidos y ojalá que sea Perú campeón en ese sentido, así que lo vamos a hacer, no vamos a dejar de ver el fútbol, ¿no, Lucho? Bien. Muy buenas tardes. Quería hacerles una pregunta también. En cuanto a las reuniones que va a sostener tanto la Presidencia, el Consejo de Ministros como el Congreso de la República, ¿qué tan regulares van a ser? Porque sin duda se hablaba de este consenso, de esta unión de ideas, estos intercambios, pues si bien es cierto, hay mucha cercanía de parte de la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, al Congreso, pero ¿con qué regularidad se van a dar estas conversaciones? Y sobre la reconstrucción también con cambios. El día de ayer estuvo el señor Pablo de la Flor y también los avances, por favor. A ver, empiezo la primera parte para dejarle la segunda al presidente del Consejo de Ministros. La regularidad de las reuniones tiene que ser conforme sean necesarias. Es decir, si tenemos que reunirnos porque hay un tema urgente, seguro que nos vamos a reunir. Pero para lo que viene en el camino, más allá de las reuniones, repito, que va a haber con los grupos políticos, ya habíamos incluso establecido, y lo hemos vuelto a establecer con la nueva Presidenta del Consejo de Ministros, que nuestros equipos
que son los que van a estar en permanente contacto, es decir, nosotros por el lado del Parlamento tenemos de jefe de gabinete a la doctora Robinson, está la doctora Celeste Aliaga, y hay equipos atrás que permanentemente van a estar justamente en el seguimiento, por ejemplo, de los proyectos del Ejecutivo que están en las comisiones para saber cómo van, en qué etapa están, y eso coordinarlo con el equipo del Consejo, de la Presidencia del Consejo de Ministros, o si la Presidencia del Consejo de Ministros requiere algún tema, también lo coordina a través de sus asesores. Digamos, eso siempre ha estado funcionando, digamos, ya vuelvo a repetir, muy bien lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, ya estamos en otra etapa, pero siempre ha habido un diálogo permanente. Ahora, el diálogo directo, siempre va a haber un canal directo, tanto lo sé por el lado de la presidenta del Consejo de Ministros, por el lado de nosotros, y es evidente que cada poder del Estado también tiene un rol, ¿no? O sea, el rol del Ejecutivo obviamente está por el lado de gobernar, el rol del Parlamento está por el lado de legislar, o de hacer control político, o los temas presupuestales, cada uno en su rol, pero será las veces que sea necesaria, pero siempre hay una coordinación permanente con, digamos, los actores que no son los visibles, que no son las figuras políticas, pero que están ahí presentes. Sí, efectivamente esa es la idea de tener el diálogo frecuente y de verdad como ya hay una relación de amistad, de haber trabajado juntos durante este año, además de años anteriores cuando he sido ministra, también coordinábamos mucho con Lucho cuando era presidente de la Comisión de Economía en aquella época. Ya tenemos una forma de dialogar directa, de conformar, darnos informes, o sea, si hay algo que, por ejemplo, él considera que es pertinente, abiertamente me puede llamar y yo también, o sea, la relación está abierta y el canal está abierto, eso es importante. Y yo viceversa también, sé que lo puedo llamar con tranquilidad. Y bueno, en términos de la reconstrucción con cambios, justamente ya se estableció un plan de trabajo, ha estado aquí el señor de la Flor. Lo que vamos a hacer es ya añadirle algunas cosas más a esta nueva dinámica de participación. Puedo anunciar que estamos haciendo ya un viaje al norte el día jueves con algunos ministros y con el señor de la Flor para ver algunas cosas relacionadas a las obras que están inmediatas que vamos a poder comenzar a trabajar en materia de recuperación de la vida de la gente que está en esas zonas. Muchas gracias. Manera entonces ha finalizado la conferencia de prensa de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, conjuntamente con el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, y ya hay fecha para lo que va a ser la sesión de investidura del nuevo gabinete el 12 de octubre. Bueno, a lo que se ha referido básicamente la presidenta del Consejo de Ministros es al tema del crecimiento económico con un esfuerzo coordinado entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es importante sin duda resaltar, acá estamos, bueno, acá estamos entonces, ya para poder despedir esta conferencia de prensa que se ha dado hace unos minutos y resaltar lo que ya les habíamos informado. El 12 de octubre entonces es la sesión de investidura del nuevo gabinete. Adelante, Elsa, en estudios. Efectivamente, tú lo acabas de precisar, estamos ya con fecha fijada para la presentación del gabinete en pleno ante la representación nacional. El jueves 12 de octubre, entonces, Congreso Televisión va a estar transmitiendo esta sesión especial. Y destacar además que la titular de la PCM, de la Presidencia, el Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, pues ha dicho que la agenda legislativa va a estar enriquecida con el debate. Esta corresponsabilidad entre ambos poderes del Estado, pues se va a reflejar en un mejor nivel de vida de la población, de la ciudadanía en general, y los consensos que el Perú reclama y requiere. De igual opinión fue el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta Velarde, quien también se refirió pues a esta coordinación y diálogo permanente para sacar los objetivos nacionales adelante. Y previamente, antes de referirse a estos temas legislativos, pues lamentaron la situación del terremoto ocurrido recientemente en México, y señalaron también al respecto de que los simulacros de sismos programados en nuestro país deben de tomarse con absoluta seriedad.
tanto autoridades como la ciudadanía en general. Y también se refirieron a la nueva sede del Poder Legislativo que se construirá para el 2021 como medida también de seguridad. Se está previendo estos temas. Bien, nosotros